Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura, hermanos. Estamos hablando del edificio de Dios. Amén. Hace algunos días venimos tratando este precioso tema de el edificio de Dios. Amén. Y precisamente estamos en la etapa final de esta enseñanza del edificio de Dios y estamos mirando entonces cada uno de los niveles de este edificio. Ya vimos el fundamento, gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que es Cristo el Señor. Él es nuestra roca. Él es la principal piedra del ángulo. Él es el fundamento. Dijo el Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Amén. Sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. No se deje mover por otro viento de doctrina. En estos tiempos, hermano, por las redes sociales se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas, resultan predicadores de toda parte, profetas de toda parte, supuestos apóstoles de toda parte, pero nosotros, mis amados hermanos, estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Así que no deje que todas esas cosas le traigan indigestión espiritual. No, coma la palabra viva y eficaz. Amén. Limpia y la sana doctrina. Gloria al Señor Jesucristo. Así que lo invitamos, hermano, para que usted siempre esté aprovechando esta palabra que nosotros como pastores suyos les estamos ministrando. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Cristo es nuestra roca. Ya miramos también los materiales con los que se construye la vida espiritual. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y miramos también las columnas que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 9, el verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Gloria al Señor. Y ahora estamos mirando entonces, hermano, cada uno de los niveles. ¿Por qué? Porque el camino del cristiano, la senda del justo es hacia arriba. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Gloria al Señor Jesús. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, a partir del versículo número 3, mire lo que dice. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3, dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal
amor. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leer también el verso 9 y el verso 10 que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Oremos. Padre celestial, maravilloso Dios del cielo, estamos delante de ti en esta hora. Te pedimos, Señor Jesucristo, que unjas los oídos de tu pueblo, que unjas los oídos de tu iglesia para que reciban tu palabra con humildad, con sabiduría, Señor, y con entendimiento. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, para que esta palabra sea predicada con autoridad, con poder, con sabiduría, con gracia, con revelación e inspiración, y pueda producir un efecto maravilloso en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Así que vamos a predicar tu palabra, Señor, y que todas estas personas que han de escucharla en el día de hoy y en el transcurso del tiempo puedan ser edificadas conforme a tu propósito, conforme a tu agrado y conforme a tu voluntad. Aleluya. Una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos a la hora de oír o de comer la palabra de Dios es oírla con fe. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que al pueblo de Israel no les hizo provecho la palabra porque no la oyeron con fe. Amén. Cuando dice que oírla con fe, quiere decir que debemos creerla y debemos ponerla en práctica en nuestra vida y debemos vivir en relación con ella. Tenemos que ser coherentes frente a la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Amén. Los que ponen en práctica. Y como decía ahora, como dijo el Señor Jesucristo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué estamos hablando, hermanos, del edificio de Dios? Dios compara, hermano, Dios compara su iglesia con un edificio. Con un edificio que va siendo construido, que va siendo edificado. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, este escrito del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro está hablando de las cosas que pertenecen a la vida y de las cosas que pertenecen a la piedad. Quiere decir que el apóstol está hablando de que todas las cosas que pertenecen a nuestra realidad física y todas las cosas que pertenecen a nuestra realidad espiritual, porque no crea que la realidad es una realidad solo porque es física, que solo lo que ves o lo que tocas
es real o verdadero. Antes, cuando nosotros andamos según la vista, podemos tropezar más fácil, porque dice la Biblia que ahora andamos oscuramente. A veces no vemos más allá. Y cuando uno se confía solamente de la vista, recuerde que las apariencias engañan. Pero el apóstol está hablando también de una realidad espiritual. Nosotros nos movemos en una realidad física y en esa realidad física nos movemos y tenemos necesidades y según esa realidad física también actuamos. Por eso trabajamos, por eso estudiamos, por eso nos casamos, por eso tenemos familia, por eso anhelamos tener un futuro, queremos una casa, queremos un carro, tenemos un templo, tenemos una realidad física. Pero también tenemos una realidad espiritual. La realidad física es conocida por el mundo, pero la realidad espiritual es ignorada por el mundo. Y nosotros debemos de ser conscientes de esa realidad espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice que por las cosas que pertenecen a la realidad física y las cosas que pertenecen a la realidad espiritual, ambas nos han sido dadas, gloria al nombre del Señor Jesús, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Tanto las cosas de la realidad física como las cosas de la realidad espiritual nos han sido dadas mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si usted tiene una casa, Dios se la dio. Si usted tiene una familia, Dios se la dio. Si usted tiene un empleo, Dios se la dio. Si usted tiene un vestido, Dios se lo dio. Si usted tiene un alimento, Dios se lo dio. Todo lo que está en esta realidad física, Dios se lo dio. Pero lo que tenemos en la realidad espiritual también viene de parte de Dios. Nuestra salvación, sus promesas, su gracia. Amén. Nuestra comunión, la iglesia, las promesas celestiales de salvación, todo lo que pertenece al mundo espiritual, la presencia de Dios, la alabanza, la adoración, la oración, todas esas cosas nos han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y para que a través de esas promesas que son preciosas y son grandes, o sea que no son cualquier cosa, que son preciosas y son grandes, por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Porque para poder conocer y entender la realidad espiritual, mis amados hermanos, entonces nosotros tenemos que tener la naturaleza divina. Y usted dirá, amigo oyente, ¿cómo así, pastor, que la naturaleza divina? El Señor Jesucristo tuvo una conversación con un hombre que era un maestro, un hombre que era conocedor de la Escritura, sabedor de las verdades de la palabra de Dios, un maestro en Israel. Era un hombre llamado Nicodemo. Y dice la Biblia que Nicodemo buscó a Jesús en una ocasión, en una noche. Fue y lo buscó y se encontró con él y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ese hombre se acercó al Señor y quiso adularlo, quiso reconocerlo como un gran maestro, porque en Israel, hermano, estaba el rabí, estaba el raboní y estaba también el rab, que eran diferentes rangos
entre los maestros, y este hombre reconoció al Señor como uno de los supremos maestros, pero este hombre no sabía que delante de él estaba el autor de la vida. No sabía que estaba hablando con Dios manifestado en carne. Creyó que era solamente un maestro. Tuvo al Señor Jesucristo frente a sí mismo y no supo quién era. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Te voy a decir una verdad. El que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. No podrá ver el mundo espiritual, no podrá ver la realidad espiritual. Y aquel hombre le dijo: pero Señor, uno siendo viejo, ¿cómo vuelve a entrar en el vientre de su madre y nacer? Era un maestro de la palabra y no entendía el concepto del nuevo nacimiento. No pudo discernir que el Señor no le estaba hablando de nacer físicamente en el mundo material, en la realidad física, porque ese hombre, su mente estaba en una realidad física. Parece que este hombre, aunque era un maestro en la palabra, estaba ignorando la realidad espiritual, y por eso interpretó lo que el Señor le estaba diciendo en una realidad física. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo: de cierto, o en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Les parece que hay gente que solamente ve en la realidad física? Parece que hay otras personas que pueden ver la realidad espiritual, pero hay conmigo otras personas que podemos entrar a la realidad espiritual, porque no basta con verla. Muchas personas ven esa realidad espiritual y reconocen que la iglesia es la esposa del Cordero y que en la iglesia se predica la verdad y que el camino real y verdadero es el evangelio. Mucha gente reconoce eso, ven el mundo, ven la realidad espiritual, pero no han podido entrar, y no han podido entrar porque no han podido nacer de nuevo. El Señor le dijo: el que no nazca del agua y del espíritu, bendito el nombre del Señor Jesús, que no sea bautizado y que no tenga una verdadera transformación, y que a través del agua, que es la palabra de Dios, que lo limpia, que lo transforma, si no nace a través de la palabra, si no nace por la obra del Espíritu Santo, entonces no podrá entrar en esa realidad espiritual. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice el verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando uno, hermano, nace para la nueva naturaleza y adquiere la naturaleza divina, dice entonces la Biblia: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de la carne, es el deseo que el hombre tiene en su realidad terrenal, en su realidad material. Ese deseo que entra al corazón a través de los sentidos, esas pasiones y esos deseos que el hombre tiene a través de sus sentidos en esta realidad material. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando uno huye de esas concupiscencias, cuando uno escapa de esas pasiones del mundo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, entonces puede adquirir la naturaleza divina. El Señor Jesucristo dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando nosotros creímos en su nombre glorioso, cuando nosotros creímos que Jesucristo es el único y verdadero Dios y que aparte de Él no hay más, que solo Él es soberano, que Él es el creador de todas las cosas, que se manifestó en carne y que ahora habita en el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida, entonces ahora somos hechos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios es porque hemos heredado o hemos recibido la naturaleza divina. Somos hijos de Dios. La gente en el mundo no es hija de Dios. Olvídese de eso, mi amigo. La Biblia dice lo contrario. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. El ser humano fue hecho como hijo de Dios, pero el ser humano a partir del pecado perdió la identidad y el derecho que tenía de ser hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se perdió esa identidad de ser hijo de Dios. Y el hombre pasó de ser un hijo de Dios a ser una criatura de Dios. La humanidad es son criaturas de Dios. La humanidad es una creación de Dios. Y para poder ser hijo de Dios, entonces hay que creer en su nombre. Hay que obedecer su palabra. Hay que conocer a Jesucristo. Hay que entregarle la vida. Hay que entrar a esa realidad espiritual. Hay que ser bautizado en el nombre de Jesús, ser lavado por la sangre del Cordero y creer, vivir y predicar este evangelio maravilloso. Porque ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. El evangelio es el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla del hecho de que Dios se manifestó en carne. Habla de la vida, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. El evangelio habla de la presencia de Dios en el corazón y en la vida de cada persona y cómo Dios reina en su iglesia. Eso es el evangelio, la palabra de verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso al principio les estaba diciendo que la única manera en que esta palabra, hermano, produce un efecto poderoso en la vida del oyente es cuando se recibe con fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces, cuando ya hemos entrado a esa realidad espiritual, dice el apóstol Pedro que nosotros debemos comenzar a crecer y debemos comenzar a avanzar en nuestra vida cristiana por niveles, por niveles. Y como estamos hablando de que el evangelio se recibe por fe, que la palabra se recibe por fe, dice entonces el apóstol Pedro en el verso 5 del capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Gloria al Señor. Escuche esa palabra y entiéndala. Poniendo toda diligencia. Toda diligencia. O sea que usted no puede escatimar esfuerzos para alcanzar esto maravilloso que Dios nos está dando. Dice la Biblia que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande. Hermano, amigo, que usted entendiera, que usted comprendiera el valor de esta salvación, de lo que Dios nos está ofreciendo a través del evangelio. Que usted comprendiera que el evangelio va más allá de las religiones. Que el evangelio trasciende a esta tierra, que el evangelio trasciende a la realidad terrenal y material, que el evangelio cruza la realidad espiritual y nos lleva a la
autor y creador de todas las cosas visibles e invisibles. Si usted comprendiera el costo de esta salvación, ¿cómo es posible que Dios, que es omnipotente, que es omnisapiente, que es omnipresente, que es inmutable, que es inefable, que Dios, que es tan grande, se hizo hombre, se hizo humano, se humanó, se encarnó? Dios no envió a otro. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no está refiriéndose a que Dios parió en el cielo un hijo, no. Se está refiriendo al hecho de que Dios nos dio un hijo, fue a nosotros. El Hijo de Dios nos fue dado a nosotros. Y dice la Biblia, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Soy quién? El siervo que él escogió. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bendito el nombre del Señor. El Dios del cielo se hizo hombre, se manifestó en carne y dijo Juan, y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? Es una comparación. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Dios del cielo se humilló. Pablo le dijo a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la semejanza de siervo, se humilló a sí mismo, sufriendo la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y él proveyó esta salvación. Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre fue a la cruz del Calvario. Lo torturaron al punto de que una persona normal no hubiera soportado lo que el Señor Jesús soportó. Su agonía empezó desde el monte del Olivar cuando estaba orando, que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Dice la palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que no se quejó. Quiere decir que no se lamentó. Quiere decir que no reclamó. Quiere decir que no hizo violencia para tratar de soltarse, para tratar de escaparse. No hizo nada de eso. Dice la Biblia que él se entregó a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo. Él se puso a sí mismo. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviésemos salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es que Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y por eso es que el escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no vaya sea que nos deslicemos, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande, amigo. Lo que le estamos presentando en esta noche es algo muy grande, es más grande que esta tierra, es más grande que los reyes de la tierra, es más grande que las riquezas de esta tierra. La salvación es más grande que los mismos cielos. La salvación es más grande que la eternidad.
trasciende la eternidad. El Señor tenía preparada esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. El cual proveyó y nos dio esta salvación, dice, el cual nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Quiere decir que la salvación existió antes que la creación. Antes de Dios crear nada, ya tenía en su mente la salvación. Y o sea que si el Señor tenía en su mente la salvación, era porque en su mente estabas tú. ¿Por qué no da gloria a Dios? En su mente estabas tú, hermano, eso es muy glorioso. Dios le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y a nosotros nos está diciendo que nos tenía esta salvación desde antes de crear nada. Aleluya. ¿Usted cree que esta salvación es muy pequeña? Esta salvación es lo más grande, es lo más glorioso, es lo más inmensurable, es lo más maravilloso que pueda haber existido y existe y existirá. Y Pedro dice que tenemos que poner toda diligencia, pero que por esa razón diligente tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y en estos días pasados, hermanos, estuvimos mirando acerca de lo que significaba la virtud y de lo que es la virtud. Y miramos por la palabra que la virtud es la fe en acción. Porque la gente dice que tiene fe, pero no hace nada para demostrar esa fe, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras no sirve para nada. Si usted dice que tiene mucha fe, pero no hace nada para demostrar esa fe, es porque no tiene nada. Está vacío, está seco, está coco por dentro. Dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es como tocar una campana o tocar un tubo metálico, está vacío, solamente ruido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y estuvimos mirando también por la palabra de Dios la necesidad que hay de crecer en conocimiento. Usted no puede disfrutar y vivir la salvación si usted no conoce la verdad. ¿Y qué es conocer la verdad? El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué significa conocer la verdad? Conocer la verdad significa desnudar la verdad. Mire que un hombre conoce a una mujer es cuando tiene intimidad con ella. De resto no la conoce. Cuando descubre a su amor, ahí dice. Mire que la palabra de Dios dice que José no conoció a María, su mujer, hasta que nació el Señor Jesucristo. Quiere decir que José ni siquiera intentó acercársele a María para tocarle un cabello hasta que no nació el Señor. Y ya estaban casados, ya eran esposos, pero él no la conoció. Y alguien dirá: pues ¿cómo que no la conocía? Él sabía que se llamaba María, que era hija de fulano y fulano. No se trata de ese conocimiento. Se trata de un conocimiento más profundo. Entonces la palabra conocer en la Biblia significa descubrir o desnudar o conocer a profundidad algo. Y dice entonces la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Quiere decir que el hecho de saber la verdad, porque conocer va más allá de saber. Porque hay gente que puede saber algo, pero no lo conoce a ciencia cierta. Amén. Yo sé que un avión vuela, pero no conozco el mecanismo para que vuele. ¿Cierto? Yo sé que un carro, yo puedo pisar el acelerador,
hay una palanca de cambios, un timón, pero yo desconozco internamente cómo funciona eso. Hay gente que sabe la verdad, pero la desconocen. ¿Por qué? Porque conocer la verdad es vivir la verdad, es recibirla en el corazón, es someterse a ella. Amén. Es sufrir la sana doctrina, porque la palabra de Dios hay que sufrirla. Ese es el conocimiento de la verdad. Ahora sigue diciendo el apóstol Pedro que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Dominio propio. El dominio propio es control de sí mismo. Hay gente que dice, pastor, es que yo no soy capaz. Claro, no son capaces porque no tienen dominio propio, porque no tienen una autorregulación. Amén. Le dijo Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero, ¿qué exige el dominio propio? Muchos creyentes le dicen a uno, pastor, es que yo no soy capaz, es que la tentación, es que lo uno y es que lo otro. El dominio propio, hermano, es el resultado de la relación directa que tenemos con Dios. Cuando una persona me dice a mí, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que la tentación, es que yo soy muy débil. Perdóneme que le diga, hermano, si de pronto lo voy a ofender. Pero cuando una persona dice eso, no es una persona débil, es una persona cobarde. ¿Por qué? Porque la fortaleza espiritual la encontramos es en la presencia de Dios. La encontramos en la oración, la encontramos en el ayuno, la encontramos en la alabanza, la encontramos en la adoración, la encontramos en el servicio a Dios, la encontramos en la meditación y la encontramos en el estudio de la palabra. En esas 7 cosas encontramos la fortaleza del cristiano. Si usted quiere ser fuerte en Dios, entonces usted tiene que hacer esas 7 cosas. Usted tiene que tener una relación directa con Dios. Claro, hermano, si usted no ora, el diablo lo coge y lo vuelve ropa de trabajo. Si usted no estudia la palabra, si usted no tiene conocimiento de la verdad, cualquier viento de doctrina te mueve y te sacude y te tira por ahí. Dice la Biblia que son como el tamo que lleva el viento. El tamo son esas hojitas o esas florecitas secas que el viento otoñal que nos predicaba la hermana esta semana. ¿Usted sabe cuál es el otoño? El otoño es un viento frío y fuerte que le arranca todas las hojas y todos los tamos y todos los frutos que tienen los palos. Nosotros aquí no vemos eso porque nosotros estamos en un país tropical y aquí solamente tenemos invierno y verano. Pero si usted se va a un país donde están las 4 estaciones, el otoño es una de las estaciones más tristes, porque usted se va para un bosque y usted no ve sino chamizos, no ve sino palos sin hojas, sin fruto. La persona que no tiene conocimiento de la verdad es como el árbol otoñal. Dios bendiga esa palabra que nos dio la hermana Milena el martes. Yo me gocé, hermano, con esa palabra tan maravillosa. Bendito el nombre del Señor Jesús. El árbol otoñal que se deja afectar por el viento. Bendito el nombre de Jesús. Pero el Salmo 1 nos habla del árbol que está sembrado junto a corrientes de agua. El árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y yo estaba pensando, ¿cómo así que su hoja no cae?
Es un árbol que no importa si hay invierno, si hay verano, si hay otoño, si hay primavera, no importa, siempre está verde, siempre tiene hojas, no importa que haya cuarentena, no importa que haya coronavirus, no importa que hayan epidemias, no importa que hayan guerras, no importa que haya escasez, no importa que haya enfermedad, no importa que hayan dificultades, el árbol de Dios siempre está verde, siempre está florecido. Está cubriendo con su sombra, hermano, a los que se refugian debajo de él. Siempre tiene fruto para alimentarnos. Siempre tiene madera para construir las casas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La persona que no tiene dominio propio es porque no está tan cerca de Dios. La única manera, hay jóvenes que le dicen a uno, pastor, y uno, ¿cómo hace para no caer en la tentación? Niño, ore. Vaya al culto con buena actitud. Métase en la palabra. Ayune. Hay gente aquí, hermano, que llevan años sin ayunar. Hay gente que nunca han hecho un ayuno. No saben qué es un ayuno completo, un día estarse humillando en la presencia de Dios. Métase en la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración, en la palabra. Sírvale a Dios. Predique la palabra, ore, clame al Señor, que el Señor Jesús se encargará de fortalecer su alma. Y cuando usted mira para atrás, ve 1.000.000 de tentaciones que el enemigo le puso, pero que se quedaron simplemente atrás. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo resiste uno al diablo? Nosotros al diablo no lo estamos buscando para darle con un palo, porque machácale la cabeza al diablo. No sé por qué la gente es feliz diciendo ese tipo de cosas. No, Señor, hay que dejarlo quieto por allá. Pero si él viene y nos ataca, él no lo va a atacar a usted, hermano, con una ametralladora. Él lo va a atacar a usted con lo que usted más le duele. Él lo va a atacar a usted por donde usted es más débil. Y si usted no ora, si usted no ayuna, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no caigáis en el juego del diablo. La Biblia dice que el diablo anda como, no que sea, sino como león rugiente, buscando a quien devorar, porque él no es un león. Yo creo que ni siquiera llega a ser una hiena, pero está alrededor, buscando cuál es la presa fácil. Cuando usted mira esos documentales, hermano, de África, y ve los leones y las fieras que van a atacar una manada de búfalos, ¿usted cree que un león es capaz de atacar un búfalo? Ay, hermano, un búfalo es un animal supremamente fuerte y grande. Un león no es capaz. Pero ¿sabe qué hace el león? Busca el que está cojo, busca el que está herido, busca el ternerito, busca el que está por allá cachorrito, busca el que está distraído, al que se aleja de la manada, a ese que cree que se las sabe todas y que es capaz con todo, a ese es el que busca. Dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no te metes en la presencia de Dios, si tú no aprendes a tener control de ti mismo, si tú no tienes dominio propio, entonces no vas a ganar la batalla. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice el apóstol Pedro que al dominio propio hay que añadirle paciencia. Hay que añadirle paciencia. ¿Sabe, hermano, que la paciencia y la mansedumbre van de la mano? Uno no nace ni siendo manso y mucho menos con paciencia. Si hay alguien desesperado son los bebés. Y no pregúntele a una mamá a las 3 de la mañana. Los que hemos criado hijos, y no uno, y no dos, y hay quienes hasta más. Lo que es que ese niño se duerma y a la media hora vuelve y se despierte. Y una hora haciéndolo dormir. ¿Por qué? Porque no hay nadie más impaciente que los niños. Si él sintió hambre,
se guindó, fue a llorar. Y si él se siente mojado, se pone a llorar. Si se siente un poquito sucio, se pone a llorar. Si tiene un dolor, imagínese que uno, hermano, cuando tiene hijos y los cría, uno aprende a diferenciar el llanto. Uno sabe cuando están llorando de hambre, uno sabe cuando están llorando porque están mojaditos, cuando están enfermitos, cuando tienen un cólico y usted no les sacó bien los gasecitos. Los seres humanos no nacen ni mansos ni con paciencia, ni con humildad, nada. El ser humano nace y pide lo que sea. Y mire que los niños van creciendo y creen que el papá y la mamá tienen una obligación y que les tienen que dar todo lo que quieran. La humildad, la mansedumbre y la paciencia son cosas que se aprenden. El Señor Jesucristo no dijo que fuéramos mansos y humildes, no, dijo, aprendan, aprender de mí. Eso es algo que usted lo tiene que aprender. Pastor, es que yo soy muy altivo, es que yo soy muy impaciente. Sí, entonces aprenda la humildad, aprenda la paciencia. Y en el proceso del aprendizaje de la humildad, habrá quien venga y lo ataque y le dé en la cara. A ver si usted es capaz de poner la otra mejilla o no. Y en el proceso del aprendizaje de la paciencia, va a venir quien se la saque, quien le haga arrancar el pelo, pero usted está en un proceso de paciencia. Y ese proceso, usted lo logra, es a través de la relación íntima que puede tener con su Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La paciencia va enlazada con la humildad, hermano. Los creyentes no podemos ser impacientes. ¿Por qué? Porque somos hijos del ser más paciente. Imagine que Dios es tan paciente que a veces uno se impacienta con la paciencia de Dios. Y no me diga que no. A veces usted es pidiéndole algo al Señor y le parece que eso no llega y uno, Señor, pero es que usted no me oye. Y el Señor relajado. Yo veré cuando le contesto. Llegaron y le dijeron, Señor, vea, a su amigo está por allá enfermo, está que muere, vaya, ayúdele. Y el Señor, sí, hágale tranquilo que yo voy. 4 días y nada que iba. Claro, cuando llegó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Qué paciencia, usted tan relajado, Señor, ve aquí todo el mundo. Mi hermano ya lleva 4 días de muerto. Y el Señor se toca la cabeza y dice a esta gente, ¿qué hombre? ¿Qué les pasa? ¿Acaso no sabéis que yo soy la verdad, que yo soy la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, mi hermano va a revivir allá en el día postrero. Pues te voy a mostrar que no. Y le dijo a los discípulos, quiten esa piedra de ahí, porque somos nosotros los que tenemos que quitar la piedra. ¿Usted cree que el Señor no era capaz de quitar la piedra? ¿Usted cree que el Señor no podía haber hecho muchas cosas? Vea, el Señor podía haber hecho que esa piedra comenzara a flotar y haberla puesto a un lado y ahí que hubiera quedado la piedra a un ladito. Como hizo con la piedra que estaba cubriendo la tumba cuando él resucitó. La piedra simplemente fue corrida por un lado. El Señor pudo haber hecho que esa piedra explotara en 1.000.000 de pedazos o en partículas. Pudo haber hecho. El Señor simplemente la pudo haber desaparecido. Pero no quiso hacer nada de eso. Para el Señor es muy fácil traer las almas a la iglesia. Entonces no habría necesidad de predicar, no habría necesidad de orar. El Señor le puede dar respuesta a todo lo que usted necesita, a todo lo que usted quiere sin usted necesidad de orar. Pero Él no quiso eso. Él quiere es que usted ore y le pida. Cuando el ciego se le acercó al Señor, el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pues el Señor sabía que él estaba ciego. No necesitaba ser Dios para saberlo, con solamente mirarlo vio que ya estaba ciego. No necesitaba ser Dios para saber que era un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó el Señor. Porque Dios quiere que nosotros le digamos, bendito el nombre del Señor. Y le dijo a los discípulos, quiten la piedra, porque Él quiere que usted y yo quitemos la piedra que está cubriendo la vida espiritual de las personas, y lo podemos hacer a través de la predicación del evangelio y de la verdad. Y cuando quitaron la piedra,
el Señor Jesucristo simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, así de sencillo, hermano, el que estaba muerto resucitó, salió y se tardó 4 días. Que el Señor no llega tarde, hermano. La Biblia dice que la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. A mí me llamó mucho la atención el hermano Orbein en una ocasión predicó un mensaje que lo tituló Gracias a Dios no escuchaste mi oración. Usted sí puede creer. Qué bueno escuchar la predicación, ¿cierto? Y que gracias a Dios no escuchaste mi oración. ¿Quién sabe qué le estaba pidiendo a Dios? Que Dios no lo escuchó. Porque nosotros pedimos es por lo que estamos viviendo ahora. Pero Dios es el que conoce todas las cosas y Él es el que sabe qué es lo que nos conviene. Por eso los cristianos tenemos que revestirnos de paciencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. De paciencia. Y dice que a la paciencia le debemos añadir piedad. La piedad es misericordia. La piedad es lo contrario de la impiedad. Por eso hablamos de los impíos. Los impíos son las personas que no tienen misericordia, ¿cierto? Que no tienen misericordia, o sea que nosotros somos píos, piadosos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Somos misericordiosos. ¿Y cómo sabe usted la misericordia? Dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba en un monte y Jericó quedaba abajo en el valle y era un camino muy peligroso. Y cuando él estaba descendiendo, vinieron unos hombres, lo golpearon, le robaron todo, lo dejaron medio muerto. Y dice la Biblia que pasó por allí un sacerdote y no hizo nada. Pasó por allí un levita y tampoco hizo nada. Pero pasó un samaritano. ¿Por qué el Señor habla del samaritano? El que descendía de Jerusalén a Jericó era un judío, porque los samaritanos no podían entrar a Jerusalén. Y los samaritanos eran enemigos de los judíos, aunque eran hebreos también. En alguna ocasión les hablé de la historia de la división del pueblo de Israel, con las tribus del norte y las del sur. Los del norte se llamaron samaritanos y los del sur se llamaron judíos. Y no se hablaban, no tenían relación entre ellos, prácticamente eran enemigos. ¿Y cómo es que ese hombre pasó y vio a su enemigo ahí tirado en el suelo muriéndose? Y dice la Biblia que tuvo misericordia, que tuvo misericordia. Hermano, si usted como cristiano no se duele, a mí me da mucho pesar de lo que está pasando en el mundo. A mí me da mucho pesar. Cuando yo escucho esas noticias que en un país, en un solo día se murieron 1,000, 2,000 personas. Yo digo, ¿cómo estarán esas familias? Que no los pueden ni siquiera ver. Ve, hermano, una persona de esas, a su hijo se le enferma o la mamá se le enferma y va y la lleva al hospital y allá la deja y se tiene que ir para su casa. Y por teléfono le dice, vea, su mamá se murió. Ay, ¿puedo ir a recogerla? No, señor, la vamos a llevar y la vamos a enterrar en una fosa común. Nunca más la pudo volver a ver. Nunca más pudo volver a subir. ¿Usted cree que a uno no le da pesar ver la humanidad en esas condiciones? Ver las almas perdidas, cómo se están muriendo miles y miles de personas en el mundo sin Dios, sin salvación. Nosotros los cristianos, hermano, tenemos que caracterizarnos por ser personas que tenemos misericordia. Que tenemos, hermano, que se nos da tristeza por las personas, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. El mejor ejemplo de la misericordia es lo que Dios ha hecho, hermano, por nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice que debemos añadir a la piedad afecto fraternal. El afecto fraternal es el cariño y el amor y la estima que tenemos entre nosotros. Mirad cuán bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vea, hermano, yo le digo, yo comparto con mis hermanos en Cristo y uno es feliz. Y uno es feliz. Uno a veces está en medio de personas inconversas y uno como que no encaja, como que no se siente tan bien. Pero uno con los hermanos en Cristo siente una cercanía, encuentra de qué hablar, ¿cierto? Tiene que compartir, hay un gozo y se siente uno a la mesa con los hermanos y disfruta, se ríe, comparte. Porque ese amor fraternal, hermano, trasciende a esta vida. Ese amor fraternal tiene que llevarnos a nosotros hasta la eternidad, porque en la eternidad vamos a estar juntos. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Y dice la Biblia que al afecto fraternal le tenemos que añadir amor. Amor, pero amor verdadero. No un amor fingido, no un amor hipócrita, un amor verdadero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice Pedro, ya para terminar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle para que ahí en su hogar, hermano, cierre sus ojos. Para que ahí donde usted está, hermano, ore y le diga, Señor Jesús, yo de verdad quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer en mi vida espiritual. Yo quiero crecer como cristiano, Señor. Yo quiero ser mejor. Hermano, tú no te puedes conformar a ser la persona que eres. Tú tienes que crecer e ir más allá y avanzar a un siguiente nivel en tu relación con Dios, en tu relación contigo mismo, en tu relación con el pueblo de Dios. Tú tienes que crecer, tienes que ser mejor cristiano, tienes que ser mejor ciudadano, tienes que ser mejor persona, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor esposo, mejor hijo de Dios, mejor cristiano. Tienes que crecer. Tienes que crecer en la presencia de Dios. Levante sus manos, hermano, y simplemente dígale al Señor Jesús,